del CINVESTAB, y estamos viendo también en pantalla aquí a mi colega, la doctora Gabriela Olmedo, que es directora de la unidad Irapuato del CINVESTAB, que somos pues unas unidades hermanas aquí en el CINVESTAB. Claro, bueno, sí, mucho gusto. Un placer y un gran agradecimiento por apoyarnos con esta plática. Si estamos listos, me voy a permitir presentarla para que tengan algunos antecedentes, nuestra audiencia, nuestro público, y comenzamos. ¿Sí? Bueno, me gustaría decir que la licenciada Ana Lucía Riojas Martínez, Lucía Riojas, como aparentemente le gusta más que le llamen, es una mujer joven, polifacética, con un perfil muy interesante. Es licenciada en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en Ingeniería en Audio, pero además también ha hecho labores de enseñanza del idioma inglés, es baterista o fue baterista, fue también jefa del Departamento de Medios Alternativos del Instituto Nacional Electoral y actualmente es diputada federal de la 44 legislatura en el Congreso de la Unión. Fue también, pues, integrante, nació, me parece, políticamente con este movimiento que recordaremos todos seguramente, el Yo Soy 132, que está, creo, en la memoria de todos, un movimiento muy interesante. Integrante, fundadora del Consejo Nacional Promotor de la Iniciativa Política Ahora, desde el 2017, y aspirante a candidatura independiente para el gobierno de la Ciudad de México en el 2018. Bueno, obviamente pues no resultó la gobernadora de la Ciudad de México, pero sí diputada federal, y ha dado diversas conferencias en diferentes instituciones, en el ITAM, en la Ibero, en Harvard Kennedy School y en Berlín. Pues es un perfil muy, muy interesante, ha sido entrevistada por la revista Forbes, etcétera. Creo que tiene muchos méritos, además de ser muy joven, y nos dará una visión pues distinta quizás de lo que hemos escuchado en otras ocasiones sobre lo que es la violencia que atraviesan las mujeres y cómo hay cómo se actúa desde el feminismo en ese sentido. ¿Sí? Bueno, nuevamente le agradezco muchísimo el estar con nosotros y podemos comenzar con su charla. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por la presentación y sobre todo por invitarme a este espacio, que siempre es muy bueno tener lugares como este y reunirnos para platicar de estos temas. Entonces a mí me da pues muchísimo gusto estar por acá también. Por favor, en cualquier momento que ustedes lo deseen, si quisieran interrumpirme, háganlo, ¿no? Siempre pienso que es mejor los diálogos que un monólogo. Entonces, adelante, cualquier cosa, pregunta, duda, comentario o lo que sea, con todo gusto aquí lo platicamos. Y bueno, pues como bien dijo Alfredo, yo en este momento soy diputada federal independiente, o no tengo un partido. Soy parte de esta iniciativa ciudadana que se llama Ahora, que nace en 2017, a partir de la organización de distintas personas de la sociedad civil, gente que nunca habíamos participado en la política formalmente, ¿no? O al menos no en la política electoral. Lo decidimos entrarle para poder disputar el poder de manera democrática, ¿no? Y tratar de llevar a buen puerto pues una agenda de derechos humanos, de construcción de paz, en contra de la corrupción y la impunidad, y a favor de la democratización no solo de los partidos, sino de la política en general en nuestro país, ¿no? Ahí es como más o menos, a grandes rasgos, nace mi participación reciente en la política electoral, y es como llego yo a ser diputada en esta legislatura, que es la llamada legislatura de la paridad, ¿no? Ya para ir entrando en lo que nos toca platicar acá. Y bueno, se llama legislatura de la paridad porque de 500 diputados, diputadas que se integran, 241 somos mujeres.
es decir, casi la mitad de los asientos están ocupados por mujeres, pero desde principios de la legislatura en este momento ha cambiado un poco a través del tiempo por diversas razones, pero al principio de la legislatura se notaba que si bien se ocupábamos casi la mitad del espacio, no se ejercía ni de cerca la mitad del poder, ¿no? Por ejemplo, no había ninguna mujer que fuera en ese entonces coordinadora de bancada. En ese momento solo había una coordinadora de bancada, que era la coordinadora del PES en el Senado. En diputados nadie, ¿no? Puros hombres, no había ninguna mujer a la cabeza de los órganos de gobierno de la Cámara. Y en este momento ha cambiado eso por diferentes razones. Unas de ellas han sido porque o los hombres han renunciado o se han movido de puesto, etcétera, y mujeres han podido subir, ¿no? a estos lugares. Y se ha hecho un trabajo desde ese entonces de manera institucional a través de una de las comisiones que yo integro, que es la Comisión de Igualdad de Género, un trabajo muy fuerte para impulsar distintas medidas que puedan mitigar las todavía existentes y muy fuertes resistencias de parte de muchas personas que piensan que el poder debería de ser solo masculino y no nada más en términos de la persona que ocupa esos puestos de poder, sino la manera de ejercer ¿no? Es una manera distinta el ejercicio del poder de manera patriarcal que el ejercicio del poder desde una manera, como lo dice bien el título de esta charla, de una manera feminista, que no quiere decir a fuerza que tuviera que ser una mujer al frente de este ejercicio de poder, sino que la manera de hacer esto es distinta a la verticalidad, ¿no? Le apostamos más a la horizontalidad, a la inclusión de manera asertiva y no tolerante, ¿no? de las mujeres y de distintos perfiles, sobre todo, que conforman una intersección muy interesante de la que yo formo parte también, en general en mi vida, en particular en mi trabajo político, que es la intersección del movimiento LGBTI con el feminismo, ¿no? Yo soy una mujer, tengo 33 años, soy una mujer abiertamente lesbiana, una de las diputadas que abiertamente lo somos en esta legislatura, lo cual es un cambio, sí, muy, muy grande y muy bonito con respecto a otras legislaturas, que si bien habíamos visto mujeres y hombres LGBTI, pues en esta ocasión vemos más perfiles que podemos ejercer o hacer nuestro quehacer político sin estar dentro del closet, ¿no? Y sin esta idea que, como decía Juanga, de lo que se ve no se pregunta, ¿no? Que sí, bueno, esa fue su respuesta en el momento que a él le preguntaron. Yo sí creo que la manera de hacer política, si queremos empezar a construir un país en los cuales las personas tengamos una relación distinta, no nada más entre nosotros, sino también con el Estado, tenemos que hacer política desde la empatía, desde la dignidad, desde la generosidad y desde la colectividad. Y esto implica, por supuesto, pues no vivir en el closet y vivir sin vergüenza, ¿no? Que es un poco también de lo que yo intento incorporar, no nada más a mi agenda, sino a la narrativa de las distintas agendas que apoyamos. Porque les platico, cuando yo empecé a participar en la política electoral, que fue como dijo Alfredo al inicio durante la presentación, en 2017, cuando fui aspirante a una candidatura sin partido en la Ciudad de México, es decir, una candidatura independiente, y salimos a juntar firmas, que para una candidatura independiente, pues básicamente tienes que hacer campaña 2 veces si es que la logras, ¿no? Primero para juntar todas tus firmas, luego si llegas a la boleta, pues ahora sí para tu proyecto político y para que te voten. En el 2017 salgo yo a las calles a buscar firmas para intentar lograr una candidatura independiente al gobierno de la Ciudad de México, y no se logró, como pues claro, podemos todos ver, no se logró esa parte porque es brutal la manera en que el camino hacia una candidatura independiente está construido, porque está construido todavía con base en las lógicas partidistas, ¿no? Es decir, que tengas una estructura partidista, que el dinero con el que cuentan los partidos, o sea, casi los requisitos, de hecho es más difícil conseguir una candidatura independiente que formar un partido político, en términos de firmas, de organización que se necesita, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo intentamos.
y nos llevamos a sorpresa, aunque no tanto, porque sabemos bien que en nuestro país, sobre todo, muchos nos dicen de que hacer política es, perdonen aquí mi francés, pero pues así se dice coloquialmente, comer mierda y no hacer caras, ¿no? Dicen, la política debe de ser comer mierda y no hacer caras. Pues acá no creemos que sea cierto eso, y si bien es un imaginario colectivo que compartimos, o que vive por ahí detrás de nuestro cerebro, sí nos tocó verlo de cerca y es muy preocupante. Una de las cosas, la principal cosa que pasa, que es a partir de la cual podemos seguir platicando de las violencias políticas de género y cómo se responde ante ellas, que es esta encrucijada en la que te ponen, porque, por ejemplo, al salir yo como esta aspirante a una candidatura, no tardaron, pero ni un día en llegar los comentarios y los insultos muchas veces, o tipos de críticas, pero no una crítica constructiva, sino más bien desde el prejuicio de que era una mujer joven, ¿no? Entonces me llamaban niña, de que era una mujer joven, pero que no había participado nunca en un proceso electoral como una candidata, ¿no? Que nunca lo había buscado nunca habíamos estado de ese otro lado, entonces sin experiencia, ¿no? No sabe nada, y eso pues bueno, se simplifica con llamar tonta, entonces era la niña tonta que estaba buscando una candidatura y que como la iniciativa a la que pertenezco, en ella también militan, entre otras muchas personas, por ejemplo, el ahora senador Emilio Álvarez y Casa, y pues hemos sido compañeros de iniciativa y se nos ha visto juntas y juntos pues varias veces. No faltó quien dijo que pues muy probablemente por haberme yo acostado con él o haber hecho quién sabe qué cosa es que estaba teniendo esas posibilidades, ¿no? Y ahí empieza entonces este camino que hasta este momento seguimos recorriendo, el de la violencia política de género como una de las violencias que se viven cuando una mujer, por lo menos con las características que yo represento, decide participar en un proceso electoral. A partir de ahí, que bueno, no se logra esta candidatura, pero sí podemos más adelante participar en el proceso electoral con una candidatura a una diputación federal, pues las cosas siguen así, ¿no? Así de turbias, así de hostiles, ¿no? El ambiente es bastante hostil frente a alguien que intenta hacer estas cosas desde estos lugares, y vemos que de hecho empieza a evolucionar, porque una cosa muy interesante que sucedió en el 2018, interesante no por buena, sino por cómo se conformó, es que sí, es verdad que fue la primera, o la elección en la que más mujeres hemos participado, ¿no? Esto, los datos los tiene el Instituto Nacional Electoral, igual que tiene el dato de que así, por supuesto, como fue el proceso electoral en donde más mujeres hasta este momento hemos participado, también ha sido el proceso electoral en el que más violencia en contra de las mujeres se ha vivido, ¿no? Claro, por un tema de proporción, pero también por otros algunos factores, elementos que se incluyen acá, como el tema de las cuotas, ¿no? Etcétera. Y bueno, toda la oleada de violencia que se vive hacia allá. Y en mi caso me tocó experimentar desde ese momento muchísima violencia, sobre todo en lo digital, que fue escalando de a poco hacia la vida real o el espacio real, ¿no? A tal nivel que intentaron brincarse a la casa de mis papás, por ejemplo, para hostigar, etcétera, ¿no? Pusimos una denuncia, hicimos una queja frente al Instituto Nacional Electoral por sus protocolos que tienen para atender la violencia política de género, protocolos que por lo menos en ese entonces no alcanzaban para poderte asegurar que tu proceso de campaña pudiera estar enfocado en los esfuerzos de presentar tu proyecto político y no en esfuerzos por por defenderte a ti misma, ¿no? Que es lo que intentan hacer. Y más adelante les voy a platicar cómo veo que se repite esta misma dinámica en otras violencias que hemos visto últimamente más presentes, como la violencia de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes feministas que salen a protestar desde el Estado, ¿no? Se parece mucho. Y esta división, por supuesto, estas decisiones que tienes que tomar, pues son un desgaste brutal, no nada más en lo físico, sino en lo emocional. Y entonces las mujeres que llegamos al poder, llegamos con esta cosa ya de carga desde antes, ¿no? Con esta experiencia, este camino recorrido en muchas ocasiones, eh,
pues con amenazas brutales, con protecciones que se tienen que gestionar durante la campaña para mantenerse vivas, ¿no? Porque pues sabemos que de por sí la violencia política en tiempos electorales es brutal, y si le sumamos algunos otros factores como pues la LGBTI-fobia, la misoginia, etcétera, esto se dispara. Desde que yo trabajo en Cámara de Diputados, soy, bueno, desde antes como activista y en el espacio público, tratando de incidir en la política, hemos llevado una agenda. Alfredo, te escucho. Sí, bueno, yo tengo esta inquietud y trato de entender cómo se vive estas violencias que existen desde diferentes posiciones. Y hemos estado hablando ya en varias sesiones aquí nosotros sobre la violencia a la mujer, ¿no? Y que incluso se plantea en algunos sectores del feminismo también que pues el simple hecho de nacer mujer ya es una desventaja, ¿no? Pero el punto para mí es, ¿y qué pasa con la comunidad LGBT? No sé si es peor, es menos, si es diferente, si eres lesbiana o si eres un hombre gay, ¿no? Y qué tanto debemos preocuparnos en particular también por esa comunidad. Entiendo que el movimiento actual es muy fuertemente hacia la violencia a la mujer, pero creo que en algún sentido hace que olvidemos este otro sector. Pues me gustaría saber tu opinión, pues sabiendo pues tu posición claramente abierta al respecto, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante porque es parte importante de lo que quería yo platicarles, ¿no? Lo dices bien, como solemos ver mucho, hablar mucho del ejercicio de distintas violencias en contra de la mujer, y en específico en este caso cuando quiere participar en la toma de decisiones, ¿no? Pero ¿qué pasa con la comunidad? Pues lo que sucede es que la violencia patriarcal no nada más se ejerce en contra de las mujeres, ¿no? Sino que es un ejercicio de poder y de sumisión y de opresión frente a grupos que representan una amenaza para el status quo, es decir, al menos en la política, para este estatus en el que solíamos ver pues mayoritariamente a perfiles pues masculinos, casi siempre blancos, de mediana edad, sabes, vestidos de traje, etcétera, como una idea muy, muy tradicional y conservadora de la política. Y por supuesto que esto nada más en el ámbito político, pero en lo social, en lo sexual, en un montón de otras cosas, también se ve amenazada pues el estado de las cosas de manera patriarcal por gente que ejerce su desarrollo, o que sí, que vive desde una disidencia sexual, ¿no? En este caso, las personas LGBTI. Y sucede una cosa también que me parece muy importante mencionar en esta plática, que es la creciente oleada de transfobia, ¿no? En nuestro país, que eso se está dando pues en todos los lugares, no nada más. A mí me ha tocado ya vivirlo incluso dentro de la Cámara de Diputados, en la misma Comisión de Igualdad de Género, esta tendencia hacia la transfobia, hacia esta corriente conservadora que ha decidido emprender una lucha en contra de esta comunidad, o al menos en contra de la visibilidad de esta comunidad, por argumentar que biológicamente no son mujeres, ¿no? Y todas estas cosas que pues claro que son violatorias de un montón de derechos, y bueno, principalmente son nada empáticas, ¿no? Lo que yo siempre digo es que pues, el enemigo no está al lado, sino que está enfrente, en esta ocasión al menos. ¿Sabes? No podemos estar disputándonos el derecho a la existencia, casi, que es a veces raya en eso, ¿no? Entre mujeres cisgénero y mujeres trans, ¿no? Me parece que estamos del mismo equipo porque somos grupos no igual de la misma manera oprimidos, pero sí oprimidos por lo menos por las mismas violencias, ¿no? Y abonar a esas, pues se vuelve algo peor. Ahora es muy interesante que en este proceso electoral vamos a ver por primera vez que los partidos tienen que cumplir con estas cuotas de acciones afirmativas, en los que están personas con discapacidad, personas LGBTI, personas indígenas, ¿no? Y hay en este momento
un auge de los partidos políticos buscando a personas LGBTI para cumplir con esas cuotas. Lo interesante va a estar ahí, así como ya nos tocó ver cómo se ha tratado a las mujeres en todos estos procesos de cambio a partir de las cuotas, buscando la paridad, etcétera. Va a estar en ver qué los ofrecen los partidos, qué condiciones ofrecen los partidos a los perfiles de la disidencia sexual, a los perfiles LGBTI, ¿no? Porque, igual que pasó con las mujeres, ¿no? Sabíamos que empezaron a postularlas en lugares que saben que pierden, ¿no? Entonces no se van ahí ni muchos recursos humanos ni muchos recursos económicos, pero pues cumple con su cuota y si mejor quieren que les vaya, pues igual y hasta de ahí sacan uno que otra línea discursiva y narrativa para su campaña y listo, la libran. Va a ser muy interesante y yo sí les invito a tener el ojo bien puesto en eso, ¿no? Porque pues ahora sí que no se trata de cumplir con las cuotas, no nada más por cumplir, sino de dar buenas condiciones, condiciones dignas de competencia para que los proyectos de estas personas, que también habrá que conocerlos, esa es otra cosa que hay que decir, ¿no? Hay que conocer los perfiles de las personas y qué agendas y qué proyectos proponen, porque pues sí, o sea, está muy bien la parte de las cuotas y tratar de cumplir con estas acciones afirmativas, pero insisto, igual que pasa con las mujeres, y que yo siempre digo, bueno, lo tengo muy claro, yo que estoy ejerciendo como diputada en la legislatura de la paridad, he sido testigo de más de una vez que la legislatura de la paridad ha legislado en contra de las mujeres, ¿no? Por distintas razones, porque hay muchas medidas que se toman, pero muy enfocadas hacia el populismo punitivo. Un ejemplo de ello es la tipificación del feminicidio. Bueno, es una gran batalla que se ganó para su visibilidad, pero la prisión preventiva oficiosa para este delito, ¿no? Y en eso entonces, pues, ¿qué nos pone enfrente? ¿Nos pone una solución o nos pone otro problema? Y ese problema, ¿a quién afecta, no? Y yo en este caso les invito a revisar el material de una organización que se llama Intersecta, ¿no? Que hace trabajo muy interesante en términos del feminismo no punitivista, que es el feminismo que yo milito, el feminismo no punitivista y el feminismo trans incluyente. Yo sí creo que no estamos todas y no están las mujeres trans, ¿no? Y que no podemos resolver las violencias machistas con respuestas patriarcales, como la cárcel, como el castigo, como tal, nada más, ¿no? Creo que es una discusión que se tiene que dar de manera muy amplia en nuestra sociedad, que tenemos que discutir otras alternativas de justicia, pero que estas definitivamente pueden dar certeza a corto plazo, pueden dar sensación de seguridad a corto plazo, incluso cierta percepción de justicia a corto plazo, pero a largo plazo tenemos, y a mediano plazo tenemos otra serie de consecuencias que esto nos genera, que igualmente, como la violencia homicida y feminicida, afecta a las mujeres de manera diferenciada, ¿no? Y si esto lo mezclamos con un momento muy particular por el que está atravesando nuestro país, que es pues el de la violencia armada, ¿no? El de la famosa guerra contra el narco que empezó allá con Calderón y ha seguido hasta hoy porque pues no se ha terminado esta violencia, ¿no? Hemos visto cómo, no nada más, seguramente han escuchado muchas veces eh, estos encabezados o estas cifras de, antes eran 7 mujeres asesinadas al día, ahora algunos dicen que hasta 11, ¿no? Hay datos entre 9 y 11 asesinadas al día. ¿Cómo son estos asesinatos? Pues resulta que estos asesinatos no todos son feminicidios en términos de los agravantes que componen este delito, ¿no? Que es como, pues que están se comete en el espacio privado, con violencia sexual casi siempre, casi siempre es cometido por una persona cercana a la víctima, etcétera, sino que estamos viendo el aumento de la violencia o de los asesinatos de mujeres en el espacio público por arma de fuego. Estos son los que están subiendo también. Entonces, cuando nos preguntamos cuántas mujeres están siendo asesinadas en México al día, creo que la siguiente pregunta que tenemos que respondernos y que nos da mucha luz sobre el momento en el que estamos viviendo y en los caminos que deberíamos de transitar es cómo están siendo asesinadas esas mujeres y por quién. Sí, por las familias, por sus familiares, muchas veces por parientes, por personas cercanas, pero también en el espacio público por todos estos conflictos armados por los que está atravesando nuestro país. Me escucho, Alfredo.
Dos preguntas. Una tiene que ver con esto de las cuotas. Si bien entiendo que hay que buscar una manera de que haya representación de los diferentes grupos, eh, también me preocupa este lado de tener gente simplemente porque pertenece a uno de estos grupos, ¿no? Si a lo mejor con pocos méritos o a lo mejor con muchos méritos y no hacer esa distinción. Y en mi opinión personal, esto puede ser, pues de alguna manera, denigrante también para quien es electo así, ¿no? Decir, a ver, pues te están seleccionando porque eres X y no porque tienes los méritos suficientes. Entonces, esa parte me preocupa y me gustaría escuchar tu opinión. Y la otra tiene que ver con esto de los asesinatos ahora y lo que es feminicidio y lo que no es feminicidio. Seguramente sabes que nosotros, pues estando en Guanajuato, estamos en uno de los estados más violentos. Y recientemente leía yo un reporte, no me acuerdo en qué periodo de tiempo, pero se reportaban, no sé, 55 muertes o asesinatos de mujeres, de los cuales solo se habían clasificado 4 como feminicidio. Y ese era pues en algún sentido un escándalo. Y yo no sé si es real que la proporción sea así, ¿no? Que digamos un 10% de los asesinatos a mujeres puedan ser clasificados como feminicidios, o es incluso mayor. Claro. Perdón, Pues ya que vas a sí, contestar, Lucía, a lo mejor abono a la pregunta primera de claro. Alfredo, en donde pues la idea es, pero estas mujeres por cuota, pues ¿qué saben? ¿Están preparadas? Y la pregunta es, ¿por qué esa pregunta nunca se hizo antes? Cuando tampoco muchos de los hombres que entran a esto están preparados en lo más mínimo. Pero la pregunta sí se hace ahora, ¿no? Es mi opinión. Sí, muchas gracias, Gabriela, y mucho gusto también en saludarte. Igual Alfredo, y pues son preguntas muy interesantes. Miren, sobre el tema de las cuotas, yo estoy completamente de acuerdo en que eh, se tienen que conocer los proyectos de estas personas. Sí creo que nuestro país, bueno, yo en lo personal, yo creo que no, llegar a esos lugares no es solo para estar ahí, ¿no? Que una tiene o uno tiene que tener un proyecto trabajado, que no se puede improvisar, ¿no? Y que no se puede, digamos que solo tratar de llegar al poder por el poder, ¿no? Yo sí creo principalmente en preguntarnos, incluso cuando la ambición o las ganas de pertenecer a estos espacios nace de nosotras mismas y no de la búsqueda desde un partido político, ¿no? ¿Para qué queremos el poder? Y creo que si esto les preguntamos a quienes se candidatean o incluso a quienes ya son ahorita nuestros representantes o somos sus representantes, pues eh, ahí encontramos muchas cosas muy interesantes. ¿Para qué el poder? Y pues eso es todas las razones. El quehacer político debe de ser un medio y nunca un fin, ¿no? Y pues claro que si no se llega ahí con un proyecto que sea sólido, que responda a la realidad, no solo política, sino social o de la comunidad que pretendes representar en nuestro país. Si no llegas así de fuerte, pues no nada más como dice Alfredo, también es un ejercicio poco digno, ¿no? Lo que te ofrecen y las condiciones que te ofrecen, porque pues como llegar ahí, digamos, sin acuerpamiento o sin tal, de un propio proyecto, de un propio equipo y del propio partido, sin nada más querer cumplir con cuotas, ¿no? Pero también está esta parte que ya nos puso aquí sobre la mesa Gabriela, que es como las mujeres que han llegado al poder, ¿quiénes son? ¿No? Eso es también lo que tenemos que preguntar. ¿Quiénes son? ¿Qué están representando? ¿Qué tal? ¿Qué proyecto es? Porque ocupar un lugar solo por cumplir con una cuota, digamos que resuelve un problema de visibilidad, resuelve algunas cuestiones pues de tratar de hacer cambios ahí en el status quo, sí, pero no es suficiente, pero ni de cerca para lo que nuestro país necesita, ¿no? Porque nuestro país no necesita nada más personas LGBT y mujeres que estén ocupando el poder, es un buen comienzo para ir pensando, pero sí necesitamos que esos proyectos pues sean
sean congruentes, ¿no? Que hagan eco en lo que nosotros pensamos, nosotras pensamos como ciudadanas, ciudadanos, que es el camino que este país debería de tomar. Y es verdad que con los hombres, ¿en qué momento se preguntó si están preparados, si no y tal? Y que ahí además entramos a una cosa que es, yo sí creo que no necesariamente tienes que ser una persona que estudió ciencia política o derecho o tal para tratar de llegar a un lugar de representación. Creo que el poder se tiene que regresar a las personas comunes que pretenden representar personas comunes y que esas personas tienen que hacer un esfuerzo y un ejercicio muy fuerte de preparación, por supuesto que sí. Yo soy un caso de esos. Yo no estudié política, yo no estudié pues ni derecho, ni estas carreras que normalmente vemos cercanas a estos ámbitos. Yo estudié comunicación, estudié música, etcétera, y aún así creo que, más bien por eso que también creo que se tienen que abrir las puertas a personas que, aunque no han estado toda su vida en esto, tienen elementos y la capacidad para prepararse, para ejercer el poder en estos lugares. Y creo que a eso deberíamos de apostarle porque son las personas que sí llegan a ejercer el poder de manera distinta. Al menos en mi experiencia, en lo que yo he alcanzado a ver durante esta legislatura, ¿no? Que tengo muchos compañeros que igualmente así, de hecho, muchos perfiles jóvenes en la Cámara de Diputados, que también es la legislatura como con más juventud en su conformación, aparentemente, pero nos enfrentamos también a estas otras cosas y tenemos que hacernos cargo en ambas partes, ¿no? De que puede haber una curva de aprendizaje, pero que esa curva de aprendizaje se tiene que terminar en un momento y porque lo responsable es saber responder a quienes votaron para estar ahí de manera congruente, ¿no? Con nuestras ideas, con las propuestas que hicimos, con lo que se trabajó en colectividad, con las personas que nos estuvieron apoyando, pero es necesario no conformarnos con saber que las personas que están en la boleta son mujeres o son personas LGBTI. Porque en un país como el nuestro, por ejemplo, una mujer que llegue al poder, se diga feminista, pero vote a favor de la militarización del país, por ejemplo, pues de pronto ahí nos encontramos con algunas cosas que no sabemos que tanto abonan a una transformación y que más bien están incluso abonando a las violencias que nos afectan diferenciadamente, ¿no? Es necesario y es difícil en un país como México que está como que permanentemente en una ola de reacción, o sea, vemos a todos los partidos políticos, al que está en el poder y a los que están en la oposición, tratando de reaccionar a lo que sucede al día a día, ¿no? Y esto no permite muchas veces tener un análisis de fondo sobre qué soluciones a mediano y largo plazo queremos, por lo menos en estos términos. Y para responder la otra pregunta de Alfredo, ese es un tema muy interesante y muy polémico también, el de la tipificación de los delitos y cómo los ministerios públicos los tipifican. Algunos no los ponen, no los, sí, justo no los reconocen como feminicidios, aunque cumplan con estas características de la tipificación del delito, por distintas razones, o para que en las estadísticas salga más bajo el feminicidio, o porque no hay capacitaciones adecuadas, por muchas razones, pero ahí hay un hueco enorme de, de, de lo que se tiene que seguir trabajando para que ningún asesinato quede impune, ¿no? Ninguno, sea tipificado como feminicidio o no. Y luego, por otro lado, también está esta parte que les digo que la creciente violencia en contra de las mujeres, violencia letal en contra de las mujeres en el espacio público y por arma de fuego, y que, pues sí, de acuerdo a cómo está tipificado el delito de feminicidio, estos no cumplen con las características, ¿no? Y ahí, pues entonces es muy complejo eso en el sistema de justicia de nuestro país. Por eso siempre recordamos desde, bueno, distintas legisladoras que nos reconocemos como feministas y quienes no también, pero como que hay que poner mucha atención en cómo está evolucionando y cómo se está transformando la violencia en nuestro país en contra de las mujeres. Porque hay toda una corriente también que de pronto puede decir, no, pues es que todos los asesinatos en contra de las mujeres deberían de ser feminicidios porque pues somos víctimas
del patriarcado, de sus violencias, de esta opresión, de tal, tal y tal. Sí, pero entonces invisibilizamos la otra parte, sí o no. La otra parte que es también muy importante verla como tal que es esta creciente violencia letal en el espacio público, a qué se debe, con qué armas, de dónde están saliendo esas armas, quiénes las están disparando, etcétera, y que eso nos da luz sobre todo otro mosaico enorme de fenómenos de violencia que suceden en nuestro país y que hacia la construcción de paz a largo plazo nos ayudan a esto, a la memoria, a la verdad y a la justicia, a las garantías de no repetición y a la reparación del daño hacia las víctimas. Entonces, es una discusión como muy importante que se da ahí. Esta organización que les digo, Intersecta, ha llegado a poner un concepto muy interesante para abordar este fenómeno con una perspectiva integral que le llaman las dos guerras, ¿no? O sea, en este país, en contra de las mujeres, hay dos guerras. La guerra que vive el país en general, ¿no? La guerra pues en el espacio público, por el crimen organizado, por la colusión de las autoridades con estos, por la corrupción de las Fuerzas Armadas, que ahorita hacen tareas de seguridad pública, etcétera. Un montón de cosas que ahorita no nos va a dar tiempo a abordar, pero que todos conocemos acá, estoy segura. Y por otro lado, la guerra en casa, la guerra en el espacio privado, ¿no? Así en casa, en la escuela, en nuestros trabajos, etcétera. Son estas dos guerras por las que estamos atravesando en este momento en nuestro país y que hay un punto muy importante en la que estas interseccionan. Y ese fenómeno es muy interesante. Al verlo así, nos damos cuenta de la profundidad de las violencias en este país en contra de las mujeres y nos pone también en perspectiva las respuestas desde el gobierno y desde el Estado en general para atender estas violencias, ¿no? Porque también la respuesta del gobierno ha tendido al punitivismo además hacia, sí, a los perpetradores del delito, pero a veces también, bueno, cuando está tendiendo a la criminalización de la protesta, a la estigmatización de los grupos feministas y llamándolos adversarios políticos, ¿no? Cuando pues el movimiento feminista no puede ser un adversario político, ¿no? Puede ser que sean ideas que se oponen al ejercicio del gobierno en ese momento, pero no son, pues no son adversarias políticas, ¿no? Veo que aquí, Gaby, tú tienes de nuevo tu mano levantada, o era la que se había quedado. Ok. Se quedó así. Pero bueno, Carla, porque sí, veo a Carla y a Víctor. Si quieren, primero Carla y luego Víctor, les escucho. Gracias, Ana Lucía. Pues un placer tenerte aquí como ponente. A mí me interesaría muchísimo que nos compartieras un poco la experiencia desde una mujer en la política. ¿Cómo ha sido todo este proceso para, de alguna manera, lo que mencionaba Alfredo, ¿no? ¿De qué manera evitar la perversión, por llamarlo así, no sé cómo llamarlo, de estas cuotas de género en instituciones no solamente políticas, sino también instituciones académicas, ¿no? O sea, me refiero a que no sea solamente pues un programa, ¿no? De que, bueno, vamos a dar tales cursos, tales charlas, pero que de verdad eso quede reflejado en un cambio en las instituciones, tanto políticas, educativas, académicas, que realmente sea un cambio de estructura, ¿no? Que realmente se fomente una cultura de equidad, una cultura de no violencia contra la mujer. O sea, ¿cómo ves tú que eso pueda ser posible y que no pase como una palomita más de que ya lo estamos haciendo, pero en verdad la estructura sigue igual? Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa mucho tu experiencia de cómo ha sido este trabajo desde la política de asentar tus propuestas, la manera en que quieres participar en la vida política del país como mujer de poder, y cómo has evitado que te victimicen por ser mujer, por ser lesbiana, por ser política, y cómo has legitimizado que tu política es auténtica y es tuya, porque eso pasa muy seguido, ¿no? O sea, de la doble victimización de una mujer, sí, sobre todo cuando se ocupan puestos de poder que son muy importantes. Gracias. Sí, pues, mira, ¿cómo evitar las perversiones de estas cuotas y tal? Híjole, creo que está brutal eso porque, digo, recordamos el caso de las Juanitas y tal, e incluso para esta legislatura también al principio, desde diputados, tuvimos que
bueno, varias diputadas tuvimos que empujar mucho porque de nuevo, en Chiapas, en algunos otros lugares, en Oaxaca y así, se estaban quitando a las mujeres que habían llegado a los puestos para mover hombres, una vez que ya habían cumplido con su cuota en campañas, con las que llegaron al poder, ay, pues felicidades, adiós, bye, ¿no? Y pues esto es como estas todavía resistencias, insisto, que encuentran sus cauces dentro de las leyes y que también nos dejan ver que pues las leyes no son suficientes, ¿no? Que lo que necesitamos es pues no quitar el dedo de renglón y sí exigir en las instituciones o lugares en los que trabajamos cosas como protocolos de prevención, de atención a la violencia pues laboral, pero en general también protocolos de acoso, etcétera, de un montón de cosas, de participación política de las mujeres en este caso. Y los partidos, pues se tienen que, hablo de los partidos porque pues casi que nada más ellos son los que están participando en todas estas cosas, ya no se ha visto mucho de las candidaturas independientes por lo mismo que platicábamos al principio, tienen que asegurar, garantizar el ejercicio digno de las mujeres en todo su quehacer político, ¿no? Y y creo que además es inevitable, ¿no? Creo que estamos viviendo en el país una exigencia general hacia el respeto a las mujeres, o sea, creo que en general en eso podemos estar todas de acuerdo, ¿no? Hay una exigencia masiva y muy fuerte del respeto a las mujeres. Respeto a las mujeres por distintas cosas, o por la gente que se está apoyando para llegar a puestos de poder, o cómo se les está tratando aquí a las mujeres que están ahorita participando en las contiendas, etcétera. Creo que va a ser inevitable que transitemos hacia lo que tú dices, Carla, ¿no? O sea, me parece que eso es inevitable, es una cosa que digo, hasta lo vemos, ¿no? En lo que ha sucedido en las últimas semanas, hasta el presidente creo que se ha dado cuenta ¿no? Como pues no hay manera de no ver esto, no hay manera de no hacerle caso, no hay. Y sí nos toca, creo que, y no digo que nos toque a nosotras todo, porque luego nos dicen mucho, no, pues échenle ganas ustedes y hay tal y tal, y entonces otra vez esto que dices, ¿no? De la victimización hacia las mujeres, como la carga de la responsabilidad por el estado de las cosas de nuevo está en nosotras y tal, y no, digo que hacer los cambios que transforman de verdad de fondo, pues sí necesitan de mucho cuerpo y mucho de nuestro esfuerzo para transformarlo, ¿no? Pero se tiene que exigir que las autoridades, que las instituciones, que los hombres que están ocupando puestos en esas instituciones respondan a esta realidad. ¿Cómo? Pues así que utilizando nuestros mecanismos institucionales. Lo que hemos hecho, al menos en la Cámara de Diputados, en cosas tan sencillas como, y que a veces levantan mucha controversia, ¿no? Pero, por ejemplo, una diputada metió una iniciativa para que la Cámara se llame Cámara de Diputados y Diputadas, o Diputadas y Diputados, ¿no? Y es una cosa así sencillísima que a lo mejor diríamos, bueno, eso no vale la pena o lo que sea o tal, pero tiene que ver con la visibilización, ¿no? Tiene que ver con el reconocimiento de quienes están ocupando esos lugares también, con cómo se ejerce desde ser una mujer también. Y bueno, se volvieron locos, pero brutalmente, ¿no? O sea, no veían allá a quién citar, si además de a la RAE, a quién más, para decir que pues no tiene caso esto, ¿no? Pero pues son cosas que aunque parecen a veces muy chiquitas e incluso a veces parecen, pues tontas o bobas o no, que no merecen la pena, mira todo lo que levantan, ¿no? Entonces, claro que estas cositas que parecen así de a poco son las que funcionan y así también pues hacia lo que, o sea, al no quitar el dedo de renglón hacia el respeto a todas las candidaturas, a los perfiles, etcétera, ¿no? Y pues eso sí toca ver ahí. Ahora, ¿me recuerdas la segunda pregunta? Creo que ya contestaste las dos, ¿eh? O sea, de lo mismo, no te preocupes, ya quedó contestado. Perfecto. Sí. Víctor, veo que también tienes tu mano levantada, si quieres te escucho. Sí, hola, gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cómo podemos navegar, o no sé cómo utilizar esta palabra, navegar, manejar o enfrentar a los hombres dentro de las instituciones que se resisten a cuestionarse las violencias que ejercen? Principalmente porque muchas veces pues están respaldados por las mismas instituciones. Entonces, ¿cómo podemos navegar esto? O sea, ¿lo señalamos?
nos esperamos a que se las cuestionen, a que entren a estas pláticas y digan como, no, pues sí está mal lo que hago, o ¿cómo podemos manejarnos? Gracias. Pues gracias, Víctor. Me parece muy interesante y muy, muy padre también que esta pregunta la haga un hombre, ¿no? Porque creo que pones aquí sobre la mesa la respuesta a esta pregunta, que es lo que se le ha estado ahora sí que pidiendo al presidente todo este tiempo, y que nos ha permitido hablar de qué es eso, pero pues romper el pacto patriarcal, que pasa por algo, no solamente de lo que tú acabas de decir, ¿no? Señalarlo, no ser cómplice, no aguantarse, y no nada más no ser cómplice en el silencio, sino pues tampoco mucho menos en contribuir a esas acciones, ¿no? En cosas pequeñas, pero pues creo que eso es una cosa muy importante que sí tiene que pasar, que es la de dejar de reconocer o traicionar este pacto patriarcal que existe, ¿no? Que existe tácitamente en la sociedad, que él pasa, estoy segura de que de todas y todos aquí hemos visto en algún momento que si alguien hizo un chiste pues misógino o homofóbico o lo que sea y los amigos se ríen, ¿no? En lugar de decir algo o lo que sea, pues son como momentos muy claves que por supuesto que no cambian así de inmediato la gran realidad del país, pero que sí transforman las relaciones en lo cercano, en lo cotidiano, y que eso es todo el cimiento que se necesita para poder empezar a construir hacia arriba una sociedad, o sea, hacia arriba o más bien hacia adelante de manera horizontal ya, pero me refiero como ya hacia quienes están en el poder, a las autoridades, en el poder en empresas, en instituciones, en los gobiernos, etcétera, ¿no? Para construir una sociedad pues verdaderamente cimentada en la empatía sobre todo, ¿no? Y en el respeto digno a las otras personas, sean mujeres cis, mujeres trans, personas LGBTI, hombres trans, hombres cis, seas quien seas, ¿no? Creo que nos merecemos respeto y que sí somos en este momento, pues, una especie, o bueno, somos, pues sí, nos estamos tratando muy mal como especie, ¿no? No nada más por esto, pero por muchas otras cosas, pero creo que es importante, o al menos es un muy buen lugar por donde empezar, romper el pacto patriarcal. No sé si alguien tenga otro comentario o alguna otra duda. No sé si vas a ir a otro tema. A mí sí me preocupa lo que tú comentabas, lo difícil que es una candidatura independiente. Y por otra parte, ¿para qué quieres tener un congreso con esta paridad cuando hay una línea fuertísima del gobierno que no te va a dejar ni pensar, ni actuar, ni votar en un sentido distinto pues ya entendemos, al sentido de lo que va Morena, ¿no? O sea, yo he platicado con mujeres muy brillantes que te entienden perfecto tus problemas, tus dudas, pues y al momento de votar te dicen, no tengo de otra, yo me voy o sea, tengo que votar. Entonces también ahí, ¿cuál es la solución? La solución es tener más candidaturas independientes. Y nuevamente, ¿qué provocaría el tener un montón de candidaturas independientes y si eso provocaría mayor división y como atomización de votos? O sea, realmente tengo yo estos conflictos, porque si a mí me dijeran, oye, la solución son este tipo de candidaturas independientes, pues yo te diría, me uno, vamos a buscar lana para que esas candidaturas funcionen, vamos a tener a las mujeres apoyando a mujeres, no nada más para que lleguen, sino para que lleguen con ideas que puedan realmente pues, ser catalizadores de mejoras. Porque si ya llegaste y no puedes hacer nada con tus ideas, porque vas a tener pues, que ser una más. O sea, esas preocupaciones tengo, no sé cuál sería la respuesta. Pues mira, ahí es una gran pregunta y luego pues vemos yo no, bueno, para empezar yo no creo que las candidaturas independientes sean la solución a la crisis de representación por la que estamos atravesando. No la única,
creo que tendrían que ser más accesibles, sí, ¿no? Porque tendría que ser más accesible el derecho o poder ejercer el derecho a la participación política sin pertenecer a un partido, sin militarlo, desde la independencia y desde toda esta lógica que conlleva una candidatura independiente, ¿no? Por otro lado, creo que también la solución pasa sobre todo por democratizar los partidos, ¿no? ¿Cómo nos gustaría, ¿no? Nos encantaría quizá que no nada más llegáramos a elegir, en este caso el 6 de junio del 2021, sobre la boleta que ya tenemos enfrente, ¿no? Sobre esas opciones que alguien más ya eligió para nosotras o nosotros, sino que hubiera elecciones primarias abiertas de todos los partidos para que entonces sean la sociedad, sean las personas quienes elijan quiénes van a estar en la boleta para después ser elegidos para un puesto. Creo que por ahí pasa también, ¿no? Por la democratización de los partidos forzosamente, por la recuperación de estos como vehículos para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos. Eso creo que es lo primordial, ¿no? Y sí, esto esta observación y crítica que haces, la comparto, ¿no? De repente me encuentro a muchas compañeras que te das cuenta que pues sí, son mujeres feministas, pero a lo mejor sus prioridades o sus identidades las colocan diferente, ¿no? Entonces pertenecen primero a su partido, después a su género, después a otras cosas, ¿no? Y pues la disciplina partidaria pesa mucho ahí. En específico, en el caso ya tú que dices, como muy en específico, mujeres de Morena, y a mí me ha tocado ver de todo, ¿no? Mujeres que en Morena tengo muchas compañeras, ¿no? Con las que comparto incluso muchas causas, otras con las que no, pero que compartimos preocupaciones igual en términos de la dinámica que se ejerce, y etcétera. Pero hay quienes sí te dicen, como dices bien, ¿no? No, yo sé que esto está mal, pero no lo puedo votar en contra, ¿no? O yo sé que esto está bien, pero no lo puedo votar a favor porque no salió de acá. También pasa, ¿no? Y yo tengo la esperanza puesta, o más bien yo sé que esto no es una cosa que se vaya a quedar así para siempre, porque me ha tocado también ver muchas que en algún momento, sobre todo mujeres, más que los hombres allí adentro, que deciden romper con esto y que tiene consecuencias, claro, y estas consecuencias también las tenemos que visibilizar, porque es brutal como muchas veces el ejercer tus principios, ¿no? Es motivo de violencia política dentro de tus propios grupos. O ejercer, deja tú tus principios, ejercer tu dignidad. Entonces, pues eso sí, es brutal eso. Y aún así, hay muchas compañeras que han decidido, pues no conformarse con eso, como que tienen muy claro que llegar ahí costó mucho trabajo y que llegar ahí, ellas por lo menos, no llegaron ahí, al menos no solamente para obedecer cuando hay una línea directa de parte del partido mayoritario que tiene su línea directa en el Ejecutivo, ¿no? Hay quien ha decidido romper con eso. Y por eso yo sí creo, y va a ser muy interesante ver estas elecciones intermedias y luego cómo queda conformado el Congreso, para ver cómo esto cambia, ¿no? Porque hay muchas, te digo, sobre todo mujeres que han decidido pues no jugar ese juego. Y digo, nada más para cerrar este tema, yo les comparto como en mi experiencia, yo no tengo un partido, lo cual me ha hecho sumamente difícil hacer mi trabajo allá adentro porque todo está construido con base en los partidos. Yo no tengo representación en los órganos de gobierno de la Cámara, al principio no nos querían dar dinero para contratar un equipo de trabajo, no podíamos subir a tribuna porque solo los grupos parlamentarios tenían ese derecho, etcétera. Nos tardó un poco más de 6 meses, está todo el primer periodo y parte del segundo periodo ordinario de sesiones, llegar a la tribuna, poder integrar comisiones, poder tener dinero, un poco de dinero para contratar un equipo de trabajo, ¿no? Y todo esto lo hemos ido contando, pero lo más interesante es que en todo esto, mis aliadas han sido las mujeres en todos los partidos. Yo tengo aliadas mujeres en todos los partidos. Y entonces eso sí me parece que nos deja ver, a mí me da muchísima alegría y muchísima esperanza hacia el futuro de ver que pues sí hay otra manera de ejercer el poder y de ejercer las alianzas también, ¿no? Y me parece muy, muy padre, o sea, me da mucho orgullo saber, ¿no? Y verme con estas compañeras, no sentirte tan sola a pesar de no tener una bancada, ¿no?
no sentirte sola porque estás acompañada de distintas alianzas por momentos o por lo que sea, pero que de verdad se han mostrado, y ahí sí de todos los partidos, no tengo, en todos los partidos ha habido alguna mujer que ha sido nuestra aliada para alguna cosa, que nos ha acompañado y con la que hemos podido compartir. Y esto a mí se me hace pues muy padre en el ejercicio del poder. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o pregunta, o cómo vamos de tiempo. Yo tengo otra respuesta hacia Víctor, ¿no? Que Víctor dice, bueno, ¿qué? ¿Te esperas a que les caiga el 20 o sea, sobre lo que está ocurriendo para que deje de haber, no sé, a lo mejor un trato tan fuerte a partir de, pues, de algunos hombres? O sea, ¿esperamos o qué, no? Entonces, pues, mi respuesta es no, pues no te puedes esperar. Y entonces aquí le ofrezco a Víctor y a todos los Víctores que por aquí haya, que se acerquen pues a nosotros a platicar y que tengan la confianza y que veamos realmente, o sea, cuál es la situación para poder ponerle un alto de una manera activa, sin esperar a que por generación espontánea cambie la manera de pensar de algunas personas, ¿no? Entonces, que jamás esperen a que, pues, que se transformen solas las cosas, que se acerquen a nosotros, que nos platiquen, pues para ver cómo podemos pues ser nosotros también más cuidadosos y apoyarlos para que no se sientan violentados, ¿no? Sí, exacto. Es bueno también saber que pues existen estas redes para los cambios que todas y todos estamos atravesando, ¿no? Dentro de nuestros espacios y círculos cercanos. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Gabriela. Sí, Pues existen redes y existen instancias También, institucionales oficiales, ¿no? sí, Lo que también. también hay que usar. Creo que es algo muy importante. Me parece que, no sé si Laila tiene... No, nada más sé que excelente charla, Lucía. Pues No sé muchísimas gracias. si alguien más tenga preguntas. Ah, bueno, Laila, tienes la palabra, adelante. Está tu micrófono apagado, Laila. Perdón, sí, ya. Hola, Lucía, muchas gracias por la charla. Me pareció Hola, excelente. Laila. Y yo siempre he pensado, bueno, ¿qué es lo que más te motiva a trabajar en la política? ¿Y cómo ves crees que en este periodo todas las violencias que has vivido desde el punto de vista político se están controlando de alguna forma y podremos, ¿cómo lo ves, digamos, a 10 años o no sé? ¿Qué es lo que, y qué es lo que más te motiva para participar en la política? Gracias. Pues a mí lo que más me motiva para participar en la política es, híjole, sobre todo la verdad, al menos en este punto de mi vida, pues la dignidad de las personas y la construcción de la paz en nuestro país. O sea, que sí, yo estoy por terminar con la guerra, por construir la paz en el país y todo lo que eso implica, que implica así resolver las violencias contra las mujeres, la violencia feminicida, toda la LGBTI-fobia, ¿no? Y el año pasado, les cuento así muy rápido, el año pasado con la urgencia de la pandemia, pues nos sirvió un poquito como un acelerador para que un proyecto muy importante ahora en nuestras vidas, mía, del equipo y de otros compañeros, exista, que se llama Casa Frida, es un refugio para jóvenes LGBTI que durante la pandemia han perdido su hogar, ya sea porque los corrieron, porque ellos decidieron huir por violencias, porque no pudieron pagarlo, porque los corrieron del trabajo, etcétera. Y pues nos hemos dado cuenta de que eso es, o al menos ahí he encontrado las mayores razones para seguir haciendo política, que son, está muy desgastada nuestra comunidad, y no nada más nuestra comunidad, en particular los jóvenes, sino las juventudes en general. Me ha permitido como acercarme mucho más de manera más personal, atendiendo casos, etcétera, con jóvenes que de verdad han crecido en un país que ha estado pues destruido la mayor parte de su vida
y que esto ha repercutido, pues no nada más en sus familias, en su entorno, sino muy fuertemente en su salud mental. Y creo que es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta para hacer nuestro trabajo, para proponer políticas públicas, para abordar temas, desestigmatizar también, pero es eso, ¿no? La vida digna creo que es lo que más me motiva y ver cómo sí se pueden transformar cosas a partir de esto, lo hemos visto en este último año, en este proyecto, ¿no? Muy de cerca, que las cosas sí se pueden hacer bien, se puede cambiar pues distintas dinámicas de violencia, se puede buscar reconciliación, se puede denunciar a quien se tiene que denunciar, se puede buscar justicia y se puede construir una familia que al menos en la comunidad LGBTI es muy común que pues nuestras familias no solo estén conformadas por la familia de sangre, sino sobre todo por la familia elegida, ¿no? Entonces, saber que eso es un lugar al que puede llegar el país completo, ¿no? Sentirse en paz, etcétera, y seguros y sobre todo felices, lo es todo. Y la otra pregunta ya se me olvidó también. Perdón, Laila, No, ¿cuál era la gracias. otra? No, está perfecto, es esa, ¿no? Es esa. Y sí, no, muchísimas gracias. Creo que con eso está muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias, Laila. Bien, Bueno, pues. no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para la diputada. No veo en el chat ya nada. De todas maneras, les voy a dejar en el chat mi correo electrónico personal para que estemos en contacto, pues ahora sí que cualquier cosa que necesiten. Ay, no sé, creo que no está funcionando mi teclado, pero bueno. Qué raro. Los dejo. Sí, si no, se los pasamos a las chicas de comunicación enlace, que ellas se los proporcionen pues a quien lo solicite, ¿no? Yo creo que sería lo más fácil para no mandarlo así. Estamos. ¿Ya? No se preocupen, ahí está, mire. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, plática, asunto en que podamos apoyar. Muchísimas gracias. Pues nuevamente apreciamos muchísimo que hayas compartido con nosotros tus experiencias. Creo que se aprende mucho, ¿no? Y sobre todo algunos de nosotros que pues no estamos tan cercanos a lo que es la vida política, ¿no? Y a veces es muy difícil entender desde afuera. Oye, dices una cosa y haces otra, ¿no? Sí, caray. Porque eso es muy complicado, al menos para mí, creo que para muchos, y se desespera uno, ¿no? Ante estas circunstancias, y hay que entenderlo. Claro. Creo que pues también todos estos procesos considero que pues es un aprendizaje enorme el que tenemos enfrente para cambiar estas situaciones, y seguramente nos va a costar bastante tiempo, desafortunadamente, ¿no? Porque pues no es mágico y no es cambiar la mente de una persona, sobre todo ya de ciertas edades, pues es mucho más complejo, ¿no? Pero claro, esperemos que pues finalmente se logre el objetivo, y creo que el escuchar todas estas voces pues ha sido muy constructivo para todos nosotros, y seguiremos teniendo pláticas, y seguro te vamos a dar lata en el futuro para esta y otras cosas, ¿no? No, hombre, yo encantada. Muchas gracias de verdad por la invitación y sobre todo muchas felicidades por la iniciativa de tener estos espacios de discusión y de reflexión colectiva. Es creo que necesario pues para transformar, ¿no? Y para caminar hacia este mundo o país al menos que nos imaginamos distinto al que vivimos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Esperemos que sigamos con una participación muy activa. Yo creo que aquí lo más importante es lo que nos decía Ana Lucía, este intercambio de ideas, estas pláticas son fundamentales. Sin eso, pues difícilmente nos moveremos hacia adelante, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.